cada pueblo, ciudad o lugar, la gente se gana la vida como puede. La mayoría lo hace trabajando honradamente, pero hay otros tan holgazanes que prefieren conseguirlo fácil y lo hacen robando sin importarles ir a la cárcel. Tal era el caso de unos compadres. Les gustaba el chupe y cuando no tenían dinero para comprar el pomo como le decían ellos, robaban a quien podían. Así sacaban para su vicio. Normalmente robaban a mujeres solitarias. Las esperaban de noche en calles donde casi no pasaba gente. Así no se resistían a darles el dinero por miedo a que les fueran a hacer daño. Después las amenazaban diciéndoles que si decían algo irían a su casa para matarlas. Entonces las mujeres no decían nada y ellos con su botín robado se ponían hasta las trancas con el alcohol. Una noche que andaban bien crudos y sin dinero, quisieron hacer lo mismo. Se ocultaron en una esquina esperando a que pasara alguna presa. Lo hacían cargando un cuchillo cada uno para amenazar a la víctima y por miedo soltaran la marmaja. Palabras peculiares de esos teporochos rateros. En eso se escucharon pasos de alguien que venía apresurado. Filemón, que así se llamaba uno de ellos, le dijo sarcástico al otro, de nombre Fulgencio: «Póngase a las vivas, compadre, porque ya viene quien nos va a dar para la cura». En eso dio vuelta en la esquina una persona de cabello largo, y cuando pasó por donde estaban los maleantes, estos le cayeron encima diciéndole que sacara todo lo que traía o le clavaban el puñal. La persona amenazada se quedó quieta por unos segundos, pero luego, con un rápido movimiento, agarró de la mano al asaltante, giró torciéndosela y le quitó el cuchillo dándole un golpe en la nuca, y este cayó aturdido. Al otro de una patada lo desarmó. Era tan rápido que no tuvieron tiempo de nada. Les puso una tunda y antes de irse les advirtió que sabía robaban a las mujeres. Si los volvía a ver iba a buscarlos para darles otra paliza. El chico era un hombre de pelo largo, muy bueno para la trompada, y los compadres rateros se confiaron pensando que era mujer. Ahora estaban peor que antes, crudos y molidos a golpes. Pero el vicio era tanto que Filemón le dijo a Fulgencio: «Oiga, compadre, ¿y si vamos al panteón? Ayer enterraron a Ruperto y ya ve que ese vale tenía dinero. ¿Qué tal si le echaron algo de valor? Los ricos a veces ponen en su última voluntad llevarse algo en su entierro». Al ver que su compadre no decía nada, continuó diciendo tratando de convencerlo: «Lo bueno de esto, que si no hallamos nada, este no nos va a pegar. Los muertos no hacen nada, como este que nos dio hasta por debajo de la lengua». A Fulgencio se le hacía descabellada la idea de su compadre. Profanar tumbas no era nada bueno. Se imaginaba que un difunto podría levantarse para castigarlos. Sin embargo, la falta de dinero para su vicio era más fuerte y aceptó la idea de su compadre. Fueron por la herramienta que se necesitaba para cavar. En el cementerio no había velador, así que no debían preocuparse si hacían ruido al sacar la tierra de la tumba. Llegaron y empezaron. Uno escarbaba con un pico, mientras que el otro sacaba la tierra removida con una pala. Así estuvieron como 3 horas, hasta que llegaron al féretro. Lo abrieron y vieron al muerto con los ojos abiertos. Parecía estar vivo. Fulgencio, que era más miedoso, al verlo quiso correr pensando que se iba a levantar, pero Filemón lo detuvo diciéndole que estaba muerto, y para demostrárselo le dio una sacudida diciendo: «Mire, compadre, está bien tieso, no se asuste». Ya más tranquilo Fulgencio empezaron a revisarlo, y para su sorpresa vieron que traía varios anillos de oro. Filemón, eufórico, le dijo: «¿Lo ve, compadrito? Se lo dije, ya le pegamos al gordo».
Alegres porque ya tenían para comprar tequila, taparon la tumba para que nadie notara que había sido profanada. Después se fueron a vender lo robado. Se las vendían a un usurero que les daba la mitad de lo que valían. Luego de tener dinero, se fueron a comprar tequila a una licorería clandestina. Así lo hicieron desde ese día. Cada vez que se les acababa el dinero, profanaban una tumba buscando algo de valor. Ya hasta iban a los sepelios para ver si los familiares del difunto le dejaban anillos, esclavas o algo de oro. Y en la noche iban para robárselo sin tener ningún remordimiento. A Fulgencio ya ni le daba miedo estar en el panteón. Le había agarrado sabor despojar a los muertos de sus pertenencias. Y si eran de valor, mucho mejor. No le temían a la ira de Dios, mucho menos pensaban que por ello podrían ser castigados sin misericordia. Pasaron los días y los compadres teporochos seguían en lo mismo. Borracheras y robando a los difuntos. ¿Qué les importaba la vida y gastar fácil lo que robaban? Si al cabo los muertitos les darían más. Ni siquiera su propia familia les importaba. En la comunidad vivía una anciana de nombre Zenaida. Decían era bruja. Aseguraban que les hacía trabajos a gente rica y le pagaban bien. Por eso tenía alhajas y mucho dinero, aunque nadie lo sabía. Pero también se decía que su edad pasaba de los 100 años, no obstante, parecía de 40. Tenía el rostro duro como el de una roca, no tenía hijos. Su único familiar era una hermana que ya estaba anciana también, pero igual se veía fuerte como un roble. Las malas lenguas murmuraban que se mantenían jóvenes por alguno de sus hechizos, pero un día, por cierto 2 de noviembre, el mero día de los muertos, Zenaida, la mentada bruja, murió repentinamente. La noticia corrió como reguero en pólvora y llegó a los oídos de los compadres. Ellos, cuando se dieron cuenta, se pusieron felices. Sabían que tenía joyas y dinero y tal vez la enterrarían con algunas de ellas. Para cerciorarse de que era cierto lo que se decía, fueron a donde vivía Zenaida y vieron que era verdad. Se relamieron los bigotes como cuando un menino caza un ratón. No les importó saber que era bruja, solamente les importaba el dinero y esperaban que la enterraran con algunas alhajas. El día del entierro estuvieron ahí y cuando abrieron el féretro para que su hermana la viera por última vez, miraron que en su pecho traía un gran dije con la imagen de la Santa Muerte de oro puro. En complicidad voltearon a verse, pensando que si traía eso, debía traer más en sus manos. Luego que la enterraron, la gente morbosa se empezó a ir hasta que se quedó solo el cementerio. El morbo los había hecho ir, creían que Zenaida podría levantarse después de muerta, mientras que Filemón y Fulgencio esperarían la noche para llevar a cabo su atraco. Llegó la tan ansiada noche para aquellos rufianes. Tarde se les hacía llegar al panteón para apoderarse de la riqueza que habían dejado en aquel cadáver. Y cuando llegaron, con desesperación empezaron a cavar hasta que llegaron al cajón. La noche se sentía muy silenciosa, más de lo normal, porque ni los grillos cantaban. Era algo tenebrosa. Pero ellos, por la avaricia, ni siquiera lo notaron. Abrieron el féretro y Filemón desprendió aquel collar de su pecho del fiambre cuerpo. Miró que en los dedos traía anillos de oro. Al querérselo sacar, la mujer abrió sus ojos. Tenía un aspecto macabro, muy escalofriante, como para causar un infarto a quien lo viera. Con sus manos cadavéricas, tomó de la cabeza al ladrón de tumbas, haciéndolo que la mirara a los ojos. Abrió la boca que carecía de dientes. Con ella empezó a succionar el alma del rufián y en segundos
cayó seco sin alma de bruces en el féretro de la bruja, que ya se estaba levantando para ir por Fulgencio, quien despavorido trató de correr para huir, pero al tratar de hacerlo, de las tumbas empezaron a salir fantasmas, los fantasmas que les habían robado sus pertenencias. Era imposible huir ante tantos cadáveres llenos de ira por haber profanado sus tumbas, y allí quedó, muerto también sin espíritu. La bruja se las había quitado para enviarlas a su amo Lucifer, siendo el pago por haber profanado a los muertos. Luego apareció la hermana, sabía que iba a resucitar y había ido por ella. Mientras tanto, en casa del usurero, apariciones escalofriantes irrumpieron su morada. Iban por lo que les pertenecía. En la mañana lo encontraron muerto. Su rostro semejaba a una mueca escalofriante. Había muerto de puro terror. Dicen que a la bruja la han visto en otro lado. Resucitó para castigar a los culpables, porque ella se encarga de enviarle las almas podridas al innombrable.